Bienvenidos a la lección 24 del curso de circuitos discretos. En la lección de hoy veremos el tema de técnicas de sensado y retorno en el contexto de retroalimentación negativa. Para comenzar, hasta el momento hemos estudiado amplificadores que sensan y producen tensiones, aunque existen otros tipos de amplificadores que vimos en la primera semana de clases. Por ejemplo, amplificadores que sensan y producen corrientes. Entonces aquí recuerden que podemos tener 4 combinaciones de acuerdo a eso que vamos a ver en un momento. ¿Cómo deben ser las impedancias de estos circuitos que sensan o miden? Bueno, recuerden la conversación que tuvimos sobre sensado, que la palabra no existe, pero vamos a utilizarla de manera indiferente porque no suena mal y verdaderamente representa lo que queremos decir. Entonces, ¿cómo debería ser la impedancia de un circuito que quiera medir una corriente? Y vamos a tener una corriente, pongámosle aquí I. ¿Cómo debería ser esta resistencia para medir esta corriente? Vean que justamente la resistencia limita la cantidad de corriente que va a pasar por esa línea. Y entre mayor sea esa resistencia, pues menor corriente va a pasar por ahí. Entonces, para medir corriente en general tenemos que romper el lazo y agregar ahí un medidor. Entonces vean que esta resistencia tiene que tender a un valor muy pequeño, casi cero, justamente para no alterar la medición que estamos tratando de hacer. ¿Y cómo haríamos para medir tensión? Aquí vamos a tener una resistencia aquí en paralelo y por acá vamos a tener una tensión, pongámosle V. ¿Cómo debería ser esta resistencia? Justamente para tener la mayor cantidad de tensión en la medición. R debe tender a infinito. Incluso, vean aquí que podríamos tener el modelo de un divisor de tensión, que incluso que si esta resistencia es menor a esta otra, pues la mayoría de tensión va a caer sobre esta primera y por eso, necesitamos que esta resistencia pues sea lo más grande posible. Entonces, de esta manera, un circuito que sensa corriente, vemos que debe presentar una impedancia baja y uno que genera, al caso contrario, para una fuente, debe generar o debe tener una impedancia alta de salida. Esto, eso tiene que ver con el concepto de fuentes ideales de tensión y de corriente. Entonces, veamos primeramente un amplificador sencillo de tensión. Y este va a tener una ganancia, pongámosle aquí A sub 0. A la entrada vamos a tener una fuente de señal que va a ser Vin. Y aquí a la salida vamos a estar midiendo una tensión de salida que va a ser Vout. Y recordemos que, en este caso A0, esa ganancia de tensión va a estar dada por Vout entre Vin, que habíamos dicho que, o bien lo que hemos visto hasta el momento sobre amplificadores de tensión, que son en los que nos hemos concentrado básicamente, que vimos que esta resistencia de entrada debe tender a infinito justamente por este argumento que les pongo acá. O sea, para medir una tensión necesitamos que esa entrada sea infinita para que la mayoría de tensión entre al amplificador. ¿Cómo debe ser, al contrario o a la inversa, la impedancia de salida de una fuente de tensión? Vean que justamente a la entrada estamos sensando y a la salida estamos, comportándonos como una fuente que aporta tensión o corriente. Entonces, esta resistencia debe ser idealmente igual a 0, justamente para que la mayoría de la tensión caiga en el circuito al que estamos conectando esta fuente. Podemos hacer un modelo de pequeña señal de este circuito. Aquí vamos a tener RP, que va a ser la resistencia parásita de la fuente o la resistencia del generador. Aquí vamos a tener la resistencia de entrada del amplificador. Y sobre este punto va a caer la tensión V1. Pongámosle hasta V1. Aquí vamos a tener una fuente dependiente de tensión y vamos a tener una resistencia, Rout. Esta va a ser la resistencia de salida del amplificador. Y aquí vamos a tener conectada una carga RL y esto va a ser Vout. Entonces vean que el modelo o bien el amplificador va a estar dado por esto que vamos a enmarcar acá. Que vean que el amplificador va a ser lo que tenemos aquí enmarcado. Entonces aquí tenemos esta resistencia Rin, la resistencia Rout y aquí vamos a tener una fuente que va a ser A sub 0 por V1. Y aquí, voy a poner aquí un asterisco de un comentario que la polaridad de la fuente puede variar. O sea, puede ser positiva o negativa.
Podemos tener cualquiera de los dos casos. Entonces, bueno, de este modelo podemos ver que se hace, bueno, más claro los valores que deben tener las impedancias de entrada y salida. Nuevamente nos remitimos al ejemplo de un divisor de tensión. Para este caso, VIN con la resistencia parásita RP y la resistencia de entrada al amplificador. Nuevamente, vean que esta resistencia de entrada debe ser lo más alta posible para que la mayoría de esta señal de entrada, que es lo que queremos censar, entre al amplificador. De lo contrario, estaríamos midiendo la mitad o menos de la mitad o un valor subóptimo de esa tensión de entrada. A la salida, vean que, bueno, funciona pues parecido. Vamos a tener aquí esta fuente de tensión y vamos a querer entregar tensión a esta carga. Pero ¿qué pasa si esta resistencia de salida es muy alta? Entre más aumente esta resistencia de salida, más pérdida vamos a tener en ella. Es decir, menos tensión vamos a poder dar a la carga y en eso se reduce la eficiencia del circuito porque estamos entregando menos tensión a la carga. Entonces, vean que esos valores de entrada y salida de impedancia, o sea, no tienen que aprendérselo de memoria tal vez, pueden aprender a inferirlo de esta manera. Y bueno, me faltó etiquetarlo, este va a ser un amplificador de tensión. Como les digo, es el que hemos venido analizando o viendo desde el inicio del curso, más o menos, o ese es el más general, o el más sencillo, tal vez, no sé. Que veamos ahora cómo sería un amplificador de corriente. Este amplificador de corriente podemos modelarlo con este diagrama muy sencillo, donde vamos a tener un amplificador con una ganancia A sub I, y aquí vamos a entregar una corriente y vamos a tener una fuente de corriente a la entrada que va a ser corriente de entrada que va en esta dirección y vamos a tener una corriente de salida. Bueno, le voy a poner aquí flechas en ambos lados y haciendo alusión que la corriente puede entrar o salir. Podemos definirla como nos convenga mejor. Esto sencillamente va a cambiar el signo de la corriente. Entonces, bueno, algebraicamente nos puede funcionar de la misma manera. Entonces, por eso pongo en ambas direcciones la corriente. La ganancia de corriente va a ser dada por la corriente de salida entre la corriente de entrada. ¿Cómo deberían ser las impedancias de este amplificador? Que les había mencionado que para medir una corriente tenemos que romper el lazo y agregar el sistema de medición, y para justamente no limitar la corriente que estamos tratando de medir, esa impedancia de entrada debe ser idealmente cero. Incluso, bueno, ya una resistencia de 1 ohm ya nos está limitando un poquito la corriente que va a pasar por ahí. Vean que ya estamos modificando o alterando la medición. Entonces, idealmente esto tiene que ser lo más bajo posible. Y de la misma manera, para poder entregar la mayoría de corriente a la carga, vamos a necesitar que el Rout sea infinito. Esto se puede hacer, bueno, más evidente al evaluar el diagrama o tal vez el modelo del amplificador. Entonces aquí vamos a tener una fuente de corriente con una resistencia parásita de fuente. Aquí vamos a tener la corriente de entrada y vamos a tener aquí una resistencia de entrada, Rin, y por acá va a pasar una corriente que le vamos a poner I1. Por este otro lado vamos a tener la fuente de corriente, que esta va a ser A sub I por R por I1, la corriente que pasa por la resistencia de entrada. Y vamos a tener aquí dos resistencias en paralelo. Esta por acá va a ser RL y esta que va a estar acá va a ser ROut. Y la corriente de salida la vamos a tener por acá, y out. Pues bueno, aquí le va a poner la flecha en ambos sentidos, que puede ser el que escojamos. Y marquemos acá qué es el amplificador. Que eso que está aquí dentro de este cuadro va a ser justamente este modelo que tenemos acá de amplificador. Nuevamente, vean que de justamente este modelo podemos evaluar o inferir cómo deben ser las impedancias. Que nuevamente vean que este cable debería ser un corto idealmente. Si esto es un corto, pues la corriente va a tender a pasar por ese camino en vez de la resistencia. Recuerden que la corriente pasa por los caminos de menor resistencia en general. Y a la salida vamos a tener esa corriente que nos va a generar la fuente. Pero vean que esa corriente, bueno, nuevamente voy a tener un divisor de tensión, de corriente, mentira. Vamos a tener un divisor de corriente y justamente
cualquier corriente que pase por acá, por Rout, va a ser pérdida que no le vamos a entregar a la carga. Entonces, idealmente esta Rout debe ser infinita para que toda la corriente o la mayoría de la corriente pase por la carga. ¿Alguna pregunta? Que bueno, tenemos estos dos ejemplos que son un amplificador de tensión, un amplificador de corriente. Ahora vamos a tener dos combinaciones adicionales. La tercera le vamos a llamar amplificador de transconductancia, que en realidad ese tipo de amplificador lo hemos visto, pero tal vez no como tal. Justamente el transistor, el BJT y el MOSFET se comportan como amplificadores de transconductancia. Ahorita vamos a ver, bueno, o va a quedar más claro por qué. Pues bueno, repitiendo el mismo ejercicio, hagamos un modelo de este amplificador que va a tener una ganancia, bueno, que se le va a llamar GM. Vamos a tener una corriente de salida y vamos a tener una tensión de entrada, que va a ser Vin. Y GM, que bueno, es el valor de la transconductancia más bien del amplificador, va a estar dada por Eout entre Vin. Aquí, bueno, la forma en la que yo recuerdo cómo es esta expresión, o bien qué significa transconductancia, que recordemos que la conductancia podemos relacionarla, bueno, como el inverso de la resistencia, justamente. Entonces, esto nos tiene que dar en unidades de ampere entre voltio, o sea, una corriente entre una entrada. Y al tener, bueno, esta palabra trans significa que estamos haciéndolo de la entrada a la salida. Entonces vamos a tener algo de la salida entre algo de la entrada. La conductancia nos va a hacer justamente, nos va a terminar de cerrar en que tenemos que tener corriente entre tensión. Entonces la transconductancia está dada por la corriente de salida entre la tensión de entrada. Si se fijan, y bueno, vamos a verlo más adelante, el transistor, como se los mencioné, se comporta de esta manera. La corriente de salida del transistor, que va a ser la corriente del drenador o del colector, IC o ID, va a depender de una tensión de entrada. Entonces, bueno, podemos hacer el modelo de este amplificador. Vamos a tener una señal de tensión de entrada con su resistencia parásita y vamos a tener la resistencia de entrada del amplificador. Esto va a ser RP y Vin. Aquí vamos a tener V1, que va a ser la caída en la resistencia o impedancia de entrada del amplificador. Y a la salida vamos a tener un amplificador de corriente dependiente de tensión. ¿De qué depende? Justamente de la tensión esta, V1. Nuevamente, en contexto de los transistores, esto va a ser la tensión VGS, la tensión de compuerta a surtidor o la tensión base emisor. Entonces vamos a tener esta fuente de corriente que, bueno, va a estar modelada por una resistencia en paralelo y la carga la vamos a conectar igualmente en paralelo, RL, y esto va a ser Rout. Entonces, bueno, vean que esa es una combinación justamente de estas dos variaciones. Vamos a tener una entrada, vamos a estar sensando tensión y vamos a estar entregando corriente. Entonces, podemos ver cómo tiene que ser la impedancia de justamente estos amplificadores. Esta Rin, ¿cómo debe ser? Vean que Rin debe tender a infinito porque queremos la mayoría de tensión cayendo en esta entrada y la resistencia de salida, como vamos a entregar una corriente, de la misma manera no queremos que se gaste corriente en esta impedancia de salida. Por lo tanto, el Rout debe ser también infinito. Que aquí podemos adicionalmente marcar, bueno, qué va a ser el amplificador, eso que está por acá. Y la otra variación va a ser el amplificador de transresistencia, o también se le podría llamar transimpedancia, pero bueno, creo que podemos dejarlo en transresistencia. Que el modelo de este amplificador va a estar dado por una ganancia RO, bueno, que va a ser justamente una impedancia. Recordemos que resistencia es tensión entre corriente. Este término trans hace que sea de la entrada a la salida, entonces vamos a tener una tensión de salida entre una corriente de entrada. Entonces, R0 va a estar dada por Vout entre I in.
cómo deberían ser las impedancias de entrada y de salida de este amplificador. Que ya vimos, para censar una corriente, esta resistencia de entrada debe ser 0, o sea, debe ser un corto idealmente, y la resistencia de salida, como es una fuente de tensión, queremos también que la menor cantidad posible de tensión se quede en esta resistencia de salida, entonces esta va a ser 0. Y nuevamente, bueno, podemos hacer el modelo aquí rápidamente de este amplificador. Vamos a tener la fuente de corriente, que va a tener una resistencia parásita en paralelo, y vamos a tener la resistencia de entrada al amplificador. Y aquí la corriente 1, que es la que pasa a través de la resistencia de entrada. Vamos a tener la resistencia parásita de la fuente, la corriente de entrada, y por acá vamos a tener un amplificador de tensión que va a depender de R0 por la corriente que pasa a través de la resistencia de entrada. Vamos a tener una resistencia de salida del amplificador de tensión y RL, la resistencia a la carga. Esto va a ser ROut. Bueno, el amplificador va a ser justamente ese que está acá. Entonces, vean, nuevamente de este modelo podemos ver cómo deben ser las impedancias. Para medir esa corriente, esta resistencia de entrada debe ser un corto idealmente para que toda esa corriente de entrada pase por esa resistencia o entre al amplificador. Y a la salida queremos que la menor cantidad de tensión se quede en la resistencia de salida, por lo tanto debe ser lo más pequeña posible. Y adicionalmente, bueno, la misma nota que dice aquí arriba, las polaridades de estas fuentes pues pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Incluso, bueno, recordemos que el modelo de pequeña señal de la tapa, o bien del transistor, esta corriente va hacia abajo, lo cual nos va a dar, bueno, eventualmente que la salida va a estar desfasada por 180 grados o va a tener el signo negativo. Entonces, en general, estas polaridades pueden ir en cualquier dirección, dependiendo del contexto del amplificador. En este caso, bueno, los transistores ya vimos que los modelamos con una tensión, con una corriente que va más bien en la dirección contraria a esa que estamos poniendo. Que veamos un par de ejemplos de cada uno de esos amplificadores, pero ya tal vez implementado a nivel de, bueno, con transistores MOSFET en este caso. Entonces, para el primer caso, bueno, pongamos amplificador de tensión. Para el primer caso, vamos a tener una tapa de, a ver, esta tapa es de surtidor común, sí. Estaba haciendo la traducción de inglés, me confundió. Y la tapa de surtidor común se va a ver así. Vamos a tener una resistencia RD. Vamos a tener el transistor M1, un MOSFET. Esto va conectado a tierra sin resistencia de surtidor. Vamos a tener una tensión de entrada Vin. Y esto lo vamos a conectar a una tapa de seguidor de surtidor. Y esta va a tener una fuente de corriente acá. Bueno, ideal. Esta va a ser M2 y esto que tenemos acá va a ser la tensión de salida. Y esto va a ser VDD. Que vean que aquí, bueno, podemos marcar qué es, bueno, qué es cada etapa. Esto va a ser etapa de common source o surtidor común. Y por este otro lado vamos a tener la tapa de seguidor de surtidor. Que vean que la resistencia de entrada de este amplificador Rin va a ser igual a infinito porque tenemos el óxido del transistor. Y el Rout, que va a estar por acá, va a ser igual a 1 entre GM2, que va a ser del transistor M2. Usualmente, bueno, 1 entre GM usualmente va a dar un valor de algunas decenas de ohms o unos pocos cientos de ohms. Creo que ya no se debería pasar de un K. Entonces, bueno, en resumen, para este vamos a tener una resistencia de entrada alta con una resistencia de salida baja. Esto me va a dar un amplificador de tensión. Es bueno que tal vez se lo sepan de memoria, que lo tengan ahí rápido, pero igual quiero, bueno, darles las técnicas que al menos a mí me sirven para recordarlo. En ingeniería yo creo que uno pierde la memoria a corto plazo, la capacidad de memorizar este tipo de cosas, pero siempre es bueno como
tener un dato que no se le olvida a uno y a partir de ahí empezar a caminar hacia atrás y recobrar a lo que se quiere llegar. Para este en general, bueno, tenemos que AV va a ser igual a menos GM por RD. Y bueno, esto para el amplificador de tensión. Podemos tener también el amplificador por este lado, hagamos el de transimpedancia o transresistencia. Y tenemos por acá el amplificador de transresistencia, que se va a constar de una tapa de compuerta común con un seguidor de surtidor. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Ok, entonces, por acá vamos a tener la tapa de, esta va a ser common gate o compuerta común. Esto va a ser la corriente de entrada. Y por ese otro lado la salida, bueno, que es la misma que la que acabamos de ver, seguidor de surtidor. Entonces, ¿cómo eran las impedancias, bueno, de entrada y salida de cada una de estas etapas? Ok, para ese caso, el Rein, que va a estar acá, el Rein va a ser 1 entre GM1. Nuevamente, vean que eso es un valor relativamente pequeño. Y bueno, ya habíamos visto que esta impedancia de salida va a ser el Rout 1 entre GM2. Entonces, para este caso particular, bueno, tenemos una resistencia de entrada baja con una resistencia de salida baja también. Esto nos va a dar el amplificador de transresistencia. Para el amplificador de transconductancia, ¿qué vamos a tener? Y como les había mencionado, solamente el mismo transistor, en este caso el MOSFET, ya funciona como un amplificador de transconductancia. Y aquí vamos a tener una corriente de salida y out. Y por acá vamos a tener la tensión de entrada VIN. Entonces vean que esta resistencia de entrada va a ser igual a infinito justamente por el óxido. Y para la salida, habíamos visto que esta impedancia de salida del transistor va a ser RO. Para este caso particular, GM, que es esta, bueno, no sé si llamarle ganancia. Yo creo que técnicamente ganancia, las ganancias no tienen unidades, pero esto, bueno, sería como justamente una transconductancia, solo que G mayúscula tal vez es la más general y GM es la que estamos hablando particularmente del transistor. Entonces, bueno, vean que, bueno, RO es relativamente alta también. Entonces, justamente vamos a tener para ese amplificador una resistencia de entrada alta con una resistencia de salida también alta, que eso nos va a dar el amplificador de transconductancia. Y para el que nos queda, que es el amplificador de corriente, vamos a tener también un transistor, pero conectado en otra configuración. Por aquí vamos a tener la corriente de entrada y por acá vamos a tener la corriente de salida en el drenador del transistor. Y por acá vamos a tener esto va a ser una tensión de polarización, ¿verdad? Para ese caso teníamos, bueno, RIN va a ser 1 entre GM y esta ROUT va a ser infinita. Entonces, para el caso que tenemos RIN baja y ROUT alta, que eso nos va a conformar un amplificador de corriente. ¿Alguna pregunta? Pues bueno, en resumen, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Bueno, hemos hablado de los 4 tipos distintos de amplificador que tenemos, cómo deben ser sus impedancias de entrada y de salida, de acuerdo, bueno, a cuestiones lógicas de cómo se debería comportar el circuito para que entreguemos y midamos los valores de tensión y corriente de la manera más óptima. Y aquí acabamos de ver, bueno, implementaciones particulares de cómo hacer esos amplificadores que mide, bueno, que tenemos una tensión a la entrada, una corriente a la salida o cualquiera de estas combinaciones posibles. Que ahora hablemos particularmente, bueno, un tema ya entrando al contexto de retroalimentación, técnicas de sensado y retorno. Recordemos que de lo que vimos la vez pasada, para justamente tener retroalimentación necesitamos medir
alguna cantidad en la salida del circuito, ya sea tensión o corriente, y retroalimentarla a la entrada, valga la redundancia tal vez. Vean que dependiendo de esta señal de salida, si es de tensión o de corriente, el sistema de sensado debe ser tal que no perturbe la señal de salida. Por eso toda la discusión que hicimos sobre los tipos de amplificadores y cómo son sus impedancias o cómo deberían ser idealmente. Entonces, ¿cómo hacemos para medir tensión? Que bueno, ya esto lo hablamos un poco, pero démosle varias vueltas para que se quede tal vez el concepto. Y para medir una tensión vamos a necesitar, bueno, poner un voltímetro de alguna manera o algo que funcione como un voltímetro. Y recordemos que esto debe tener una alta impedancia de entrada. Entonces, si tenemos nuestro sistema o nuestro amplificador, pongámoslo por acá, y vamos a tener, a la salida vamos a querer poner un voltímetro, pongámosle este símbolo. Esta flechita hace alusión a los medidores analógicos que bueno, hace muchos años existían en la escuela, ahora ya todo es digital, más fácil de usar. Entonces aquí vamos a tener una tensión de salida Vout que vamos a querer medir. Entonces, nuevamente, vean que esta tensión impedancia debe ser de salida justamente, no, aquí estoy haciendo alusión a la tensión de entrada del voltímetro, más bien. Pongámosle Rin, que tiene que ser infinito. Entonces, bueno, aquí tenemos un diagrama muy general. Ahora empecemos a hacerlo un poco más específico, donde vamos a tener justamente el amplificador y vamos a tener la red de retroalimentación. Entonces, este va a ser el amplificador. Lo voy a poner aquí directo y voy a poner aquí la nota donde directo hace alusión a feed forward. Les había dicho que ahorita se me fue nuevamente, es que no es una palabra que use mucho, pero sí recuerdo, necesité en algún momento traducir esta palabra feed forward, que bueno, en contexto traducido literalmente significa alimentar hacia adelante. Entonces vean que ese es el que me está impulsando la señal de la entrada a la salida, entonces por eso estoy poniendo entre comillas directo, no es un término muy técnico, me lo estoy tal vez inventando, es para hacer la alusión de que vamos de entrada a salida y no de salida a entrada. Y a la inversa, aquí tenemos el circuito de retroalimentación, pongámosle feedback, que bueno, esa palabra sí existe oficialmente. Entonces, de este amplificador directo nos va a tener unas terminales de salida, un puerto de salida, Vout. Entonces, este circuito de retroalimentación, que bueno, va a tener su salida por acá, va a tener que obtener esta señal de esta salida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar a estas terminales, justamente. Aquí pongo estos dos puntos para hacer alusión que ahí están conectados. Y nuevamente, la impedancia de entrada de este circuito de retroalimentación debe ser infinita para que no perturbe las condiciones del amplificador directo. O sea, mida sin perturbar la señal. Que ahora hagamos un breve ejemplo sobre, bueno, cómo se puede implementar esto ya, tal vez descendiendo de nivel de abstracción. Ahora pongamos un amplificador que va a tener entrada positiva y negativa, o sumadora, restadora, inversora, no inversora, que esto puede ser un amplificador operacional. Y aquí vamos a tener una tensión de salida. Por acá a la patilla no inversora o entrada no inversora vamos a tener la tensión de entrada y bueno, por acá vamos a tener la tensión de retroalimentación. Justamente cómo retroalimentamos la salida a la entrada. Vean que podemos hacerlo fácilmente con un divisor de tensión en donde de este punto medio vamos a obtener VF, la tensión retroalimentada. Entonces vamos a tener R1 y R2. Nuevamente, vean que mediante el divisor de tensión podemos tener una porción de la señal de salida en virtud del mismo divisor que va a estar dada por VF. Vean que R1 y R2 deberían ser muy altas. O sea, R1 más R2 debería ser mucho mayor a Rout.
Esto para, como les digo, evitar cargar el circuito o perturbarlo. Y bueno, un criterio un poco más aterrizado es que R1 más R2 sea mayor a 10 veces Rout. Ese es el criterio. Vean que no queremos, justamente no queremos tener corriente por acá. Entonces R1 y R2 pueden ir en el orden de los megas incluso. Pueden ser bastante altos. Únicamente queremos tener la tensión. Ok, entonces ahora hablemos sobre cómo hacemos para medir corriente. Nuevamente ya lo mencionamos un poco, pero démosle varias vueltas para tener varias perspectivas. Aquí vamos a tener nuestro circuito que nos va a generar una corriente y vamos a tener aquí una resistencia de salida. Y lo que vamos a hacer es romper el circuito para colocar nuestro medidor de corriente. Pongámosle aquí este símbolo. Y la A para hacer alusión que mide amperios. Y la corriente de salida la vamos a tener por acá. Y out. Y vean que aquí justamente tuvimos que romper el lazo. Se rompe el lazo y se inserta el medidor. Bueno, justamente una forma de implementar este medidor de corriente, pongámoslo aquí de esta manera, va a ser teniendo un medidor de tensión conectado a una resistencia. Entonces, bueno, por aquí tenemos la corriente de entrada, por aquí tenemos corriente, bueno, vean que es la misma, obviamente, ¿verdad? Es la misma, pero bueno, por aquí entra, por aquí sale. Entonces, esto vamos a tener aquí esta resistencia. Vean que una forma de medir corriente es romper el lazo, poner una resistencia lo más baja posible, 1 ohm si se puede, y ponerle un voltímetro. El voltímetro no va a irrumpir esa tensión. Entonces, la tensión que midamos en esta resistencia va a ser proporcional a la corriente por 1. Entonces, básicamente van a estar en la misma escala. Entonces vean que de esa forma podemos medir corriente. Ahora, bueno, ¿cómo podemos ejemplificarlo? Tal vez en el contexto ya bajando un poco la jerarquía de abstracción hacia un bloque que me genera una corriente y otro bloque que justamente va a medir esa corriente. Entonces, bueno, pongámosle aquí el circuito directo, nuevamente entre paréntesis, entre comillas. Entonces, este circuito directo me va a generar una corriente, bueno, que podemos tal vez ejemplificar así. Simplemente tiramos una línea que va a ser un corto y aquí vamos a tener una corriente de salida. Entonces, bueno, voy a que hagamos el ejemplo así muy real de que tenemos este cable acá. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente aquí romper el lazo y de aquí vamos a sacar una conexión, bueno, un cable que va a pasar a la red de retroalimentación, la red o el circuito de retroalimentación. Entonces veamos cómo esta corriente, bueno, rompimos el lazo, la conectamos a esta red de retroalimentación que va a censar esta corriente y bueno, aquí me va a dar una salida, ya sea de tensión o de corriente. Recuerden que podemos tener ambas posibilidades. Y idealmente, como les digo, si esta resistencia es muy grande, pues va a limitar justamente la corriente que va a estar saliendo del amplificador directo. Entonces vean que esta resistencia de entrada debe ser nuevamente 0 o debe tender a 0, un valor muy bajo, justamente para no limitar la corriente que queremos medir. Y para un caso, bueno, sigamos descendiendo la jerarquía y ahora ya pasemos tal vez a un amplificador. Que vean que si conectamos un MOSFET a la salida de este amplificador y ponemos aquí una resistencia de surtidor y de aquí sacamos VF y por aquí va a pasar una corriente de salida. Esto va a ser M1 y aquí vamos a tener, bueno, la entrada puede ser tensión o corriente, cualquiera. No nos preocupa en este momento. Entonces vean que la resistencia en el surtidor de un transistor MOSFET puede censar la corriente de salida del amplificador, generando una tensión que será proporcional a la corriente de salida que va a ser retroalimentada. Entonces vean que para este caso RS debe ser mucho menor a ROUT o RS debe ser menor a ROUT entre 10.
Más o menos es el criterio de 10 veces una cantidad. Ya con eso nos aseguramos que es lo suficientemente grande o lo suficientemente pequeña. Pues bueno, acabamos de ver justamente cómo medimos tensión y corriente, ya tal vez aterrizándolo más al contexto de los diagramas de bloques de estos circuitos de retroalimentación. ¿Alguna pregunta? Continuando, ahora es importante determinar cómo se suman tensiones y corrientes. Obviamente entre ellas, o sea, tensión con tensión y corriente con corriente. No podemos sumar tensiones y corrientes, ¿verdad? Y entonces vamos uno por uno. Comenzamos por tensión. ¿Cómo hacíamos para sumar dos fuentes de tensión? ¿Cómo hay que conectarlas? Estas se deben conectar en serie. Entonces recuerden que si tenemos, bueno, siguiendo las leyes de tensión de Kirchhoff, ¿verdad? Que vamos a tener aquí esta fuente, aquí esta otra fuente. Vamos a tener aquí V1 y V2. Que vean que justamente esto que está acá, siguiendo la ley de tensión de Kirchhoff, esto va a ser V1 más V2. Incluso, bueno, si le cambiamos la polaridad a esta fuente, si le ponemos menos más, aquí vamos a tener pues menos también, ¿verdad? Entonces tenemos que poner dos fuentes en serie para que éstas se sumen. Aquí vean que ya estamos entrando, bueno, ya pasamos la parte del sensado, ahora estamos yéndonos hacia la retroalimentación que va a ser justamente restada a la entrada. Estamos, bueno, en contexto de retroalimentación negativa, entonces necesitamos un sumador o bien un restador, es lo mismo, en la entrada que nos reste la señal de entrada, o más bien que reste la señal retroalimentada a la señal de entrada. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Si tenemos, bueno, el amplificador y la red de retroalimentación, si pongámoslo por acá, y ese va a ser el amplificador, y este es el sistema de retroalimentación. Vean que si los conectamos de esta manera, que bueno, aquí vamos a tener la tensión de entrada. Recuerden que lo que teníamos a la entrada del amplificador iba a ser la tensión que le llamábamos error. O sea, el error va a ser la diferencia entre la entrada menos la señal retroalimentada. Aquí vamos a tener VF y aquí vamos a tener VIN. Entonces vean que si hacemos una ley de tensión de Kirchhoff, nos vamos a encontrar menos VIN más VE más VF es igual a 0. Entonces vamos a tener que VE va a ser igual a VIN menos VF. El error va a ser la entrada menos la señal retroalimentada. ¿Cómo implementamos justamente este sumador de tensiones? Vean que aquí obviamente nos importa llegar a una implementación en transistores porque o sea, al fin y al cabo va a ser como vamos a armar todo un amplificador con retroalimentación. Que vean que aquí, bueno, tenemos los bloques, pero esos bloques van a estar conformados por circuitos con transistores. Entonces veamos que un par diferencial en este caso puede ser utilizado para restar VIN menos VF y generar VE, la señal de error, que aquí podemos ponerlo en minúscula. Entonces, ¿cómo se va a ver esta implementación? Aquí vamos a tener el amplificador diferencial. Vean que podemos tener VIN, bueno, por este lado, por el lado izquierdo, y VF por este otro lado. Que aquí vamos a tener la corriente de cola, esta era ISS. Y recuerden, bueno, aquí vamos a tener Vout en general. Para este caso particular, bueno, este Vout del amplificador diferencial va a ser igual a la tensión de error, que va a ser igual a VIN menos VF, que para este caso particular con dos transistores. Es posible para este caso además realizar la resta con un solo transistor de la siguiente manera. Que vean que aquí vamos a tener una tensión VGS, que esto va a ser igual a VG menos VS. Entonces podemos tener VIN por este lado y por este lado podemos tener VF. Entonces vean que de esta manera se nos genera VIN menos VF. Bien, pongámoslo así, VGS va a ser igual a VIN menos VF. Podríamos tener, bueno, también dependiendo de la polaridad que queramos, también aquí podemos tener VF y por aquí podemos tener VIN. Entonces en este caso VGS va a ser igual a menos VIN menos VF.
que podemos tener las dos combinaciones. Ahora veamos cómo se suman dos fuentes de corriente. Recuerden que estas deben conectarse en paralelo. De la siguiente manera, bueno, vamos a tener acá una fuente y pongamos esta en dirección contraria. Entonces aquí vamos a tener I1 y por aquí vamos a tener I2. Digamos que esto es Iout. En este caso, Iout va a ser igual a I1 menos I2. ¿Cómo vemos esto? Bueno, a manera de sistema o esquemático general. Aquí vamos a tener el amplificador y aquí vamos a tener la retroalimentación. Y aquí vamos a tener la corriente de entrada que va a ir al amplificador directo. Entonces vean que para ese caso vamos a conectar de esta manera la retroalimentación al amplificador. Entonces aquí vamos a tener, esto va a ser la corriente E y esto que va a estar por acá va a ser la corriente F. Y por aquí vamos a tener la corriente de entrada. Entonces vean que la corriente E va a ser igual a la corriente de entrada menos la corriente retroalimentada. Esto es muy importante entenderlo a este nivel, tal vez desde arriba, a nivel esquemático, para que cuando ya lleguemos a un circuito, una topología de las que ya conocemos de transistores, sepamos justamente cómo conectarlas. Esto es a lo que apuntamos. Tal vez a nivel de implementación, un transistor puede retornar la corriente a la entrada o un resistor si es lo suficientemente grande. Entonces, bueno, vamos a poder tener estos dos casos donde tenemos aquí el amplificador y por aquí vamos a tener la corriente de entrada y esto va a ser la corriente de retroalimentación, corriente de error, corriente de entrada y bueno, en uno de los casos aquí vamos a tener un transistor o podemos tener una resistencia RF. Esta tiene que ser, bueno, bastante alta. En resumen, ¿cómo deben ser las impedancias para censar y para retornar? Entonces, vean que si queremos censar tensión, el Rein tiene que tender a un valor infinito. Eso para que toda la tensión caiga en el circuito. Y si queremos censar corriente, más bien la resistencia de entrada debe tender a cero, que sea un corto, de tal manera que no me limite la corriente que queremos medir. Y para retornar tensión, vean que la palabra retornar hace alusión a una fuente, o sea, cómo tiene que ser las impedancias de salida de justamente la fuente. O bien, para retornar tensión, la impedancia Rout debe ser muy pequeña, de tal manera que la resistencia de carga o el circuito al cual queremos regresar la tensión sea mucho mayor que esta impedancia de salida del circuito y se deje la mayor cantidad de tensión. Y para retornar corriente, vamos a necesitar que Rout tienda a infinito. Y para terminar la lección de hoy, veamos un último tema. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la polaridad de la retroalimentación? Vean que aunque en los diagramas de bloque es posible ver de manera explícita la polaridad de la retroalimentación debido al sumador, o sea, podemos saber cuál entrada se suma, cuál se resta. Este claramente no va a ser el caso de un circuito con transistores, o sea, no vamos a tener ahí el símbolo del sumador, vamos a tener transistores. Entonces, es posible medir esto o saberlo a través de dos métodos, que bueno, va a requerir algunos pasos cada método. El primero, bueno, para el primer paso del primero, vamos a asumir que la señal de entrada crece o decrece, cualquiera de las dos. O sea, necesitamos saber en qué dirección se está moviendo la tensión de entrada, o bien, o la señal de entrada, ya sea tensión o corriente. El paso número 2 es seguir el cambio a través del amplificador directo y la red de retroalimentación. Y el paso número 3 es determinar si la cantidad retornada sigue o se opone a la dirección encontrada en 1. O sea, vamos a seguir los cambios y esto va a ser de una manera cualitativa. Ok, si tenemos
un aumento en la tensión de compuerta de ese transistor, la corriente va a aumentar y la salida va a pasar eso. Entonces vamos a empezar a seguir el movimiento de la señal hasta regresar a la entrada y podemos ver si para una señal de entrada que sube, la señal retornada baja, ahí vemos que se está oponiendo, entonces es una retroalimentación negativa. En cambio, si tenemos a la entrada una tensión que sube y al regreso esa misma tensión sube, vean que se está sumando, entonces va a ser una retroalimentación positiva. El segundo método va a ser el siguiente. Este va a ser poner la entrada en cero, romper el lazo. Este ejercicio se parece a lo que hicimos la clase pasada para encontrar la ganancia de lazo. Que recuerden que rompimos la parte de la retroalimentación y alimentamos el amplificador de retroalimentación con alguna señal y medimos cuál iba a ser la ganancia a la salida del circuito. Recuerden que el amplificador de retroalimentación está conectado al amplificador directo. Entonces, justamente, si le ponemos una entrada al amplificador de retroalimentación, vamos a tener una salida al amplificador directo. Únicamente que ahorita no van a estar conectadas porque justamente rompimos ese lazo. Entonces, el paso número 3 es aplicar una señal de prueba, que fue justamente lo que hicimos en ese caso, V-test. Y el último paso va a ser avanzar por el lazo y examinar la señal retornada, de la misma manera que el caso anterior. O sea, determinando la polaridad, si es igual o distinta a la polaridad que habíamos hecho inicialmente. Entonces, hagamos un ejemplo con el primer caso. Con un amplificador ahí que tal vez de entrada se va a ver complejo, pero que la idea es aprender a romper las cosas en pequeños bloques que podamos entender. Ok, ya tenemos aquí el circuito. Que veamos qué tenemos, bueno, por partes. Tenemos por este lado un amplificador diferencial. Vamos a tener la señal de entrada justamente por este lado. Y por el lado derecho vamos a tener la señal retroalimentada. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que hemos visto la vez pasada, vean que justamente en esta parte es donde se está haciendo la resta de la señal de entrada menos la señal retroalimentada. Y bueno, este circuito que está acá, bueno, se parece a un espejo de corriente, ¿verdad? Pero bueno, este no nos va a influir mucho en el análisis. Entonces, vayamos, bueno, ¿qué nos decía el análisis del primer procedimiento? Asumir que la señal de entrada crece o decrece, seguir el cambio a través del amplificador y la red de retroalimentación y determinar si la cantidad retornada sigue o se opone a la dirección inicial. Entonces, bueno, vean que aquí, bueno, podemos comenzar en la entrada. Le voy a poner, voy a ir marcando los pasos. Vean que, bueno, Vin, digamos que crece. Como esta tensión de entrada, VGS1, aumenta, vean que la corriente, esa corriente ID, bueno, esta pongámosle ID1 y esto va a ser I1, pongámosle. Entonces, debido al aumento de tensión en la entrada de esa compuerta, esa corriente I1 va a aumentar. Vean que si esa corriente aumenta, como esto es un amplificador diferencial, recuerden que esta corriente tiene que ser constante. Entonces, ¿qué pasa si esta corriente aumenta? ¿Qué pasa con la corriente I2? ¿Aumenta o disminuye? Que recuerden el efecto que les había hablado sobre esta palabra en inglés, steering, que no sé, se parecía como una manivela, que la corriente, bueno, se puede ir hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Si la corriente 1 aumenta, la corriente 2 disminuye, justamente para mantener esto constante. Si esta corriente 2 disminuye, la tensión de salida, Vout, va a aumentar, porque justamente va a disminuir la caída de tensión justamente en la resistencia que nos presenta este transistor. Va a aumentar la tensión de salida. ¿Qué pasa si aumenta la tensión de salida? ¿Qué pasa con este divisor? Vx va a aumentar, o sea, la señal retroalimentada va a aumentar. ¿Qué pasa si la entrada de este transistor aumenta? Que es la tensión que controla justamente la corriente. Si esa tensión VGS2 aumenta, ¿qué va a pasar? I2 va a tender a aumentar. Entonces vean que justamente el efecto lo vamos a medir acá. Vean que aumentar esta tensión de entrada, por un lado, va a tenderme a disminuir esta corriente,
pero justamente esa disminución retroalimentada va a tender a aumentar esa corriente. Entonces, como 3 y 6 son opuestos, se concluye que la retroalimentación es negativa. Y podemos ver también que aquí, cómo va a ser el sensado y el retorno. Vean que estamos aquí sensando una tensión que estamos sacando a través de este divisor. Entonces, el sensado va a ser de tensión. ¿Cómo va a ser el retorno? Vean que lo que estamos retornando es una tensión que justamente va a ir a la entrada de este otro transistor. Entonces, el retorno va a ser de tensión también, en particular. Que para terminar hagamos otro ejemplo. Que aquí la idea es que vean el proceso analítico, o sea, solamente siguiendo el comportamiento de la tapa y del transistor, cómo se comportan sus corrientes y tensiones. Con solo eso podríamos saber cómo se comporta o bien cuál va a ser el efecto de la retroalimentación. Vamos a tener una fuente de corriente de entrada y vamos a sacar la salida justamente de esta parte, y la retroalimentación la vamos a tener aquí a través de otro transistor, y aquí voy a colocar la resistencia RO de este transistor, justamente que nos va a ayudar en el análisis, y justamente por acá vamos a tener la retroalimentación. Entonces, bueno, aquí tenemos M1, este va a ser M2, RD1 y RD2 y VDD. Entonces, hagamos nuevamente, comencemos por la entrada. Vamos a decir que 1, la corriente de entrada aumenta. Recuerden que esta resistencia de entrada es infinita, o sea que por aquí no va a pasar corriente. Significa que cualquier corriente que salga de acá va a irse por este camino. Entonces, vean que si aumenta esa corriente de entrada, va a aumentar la corriente en R0 o RO más bien, RO aumenta. Este aumento de esta corriente a través de esta resistencia va a aumentar la tensión que va a haber en este punto. Entonces vean que justamente aquí voy a poner 3, que VGS1 aumenta. Esa tensión en la compuerta aumenta. Ese aumento de tensión en la compuerta va a hacer que, pongámoslo por acá, ID1 va a aumentar. Que relacionemos el transistor, bueno, si aumenta el VGS, aumenta la corriente de drenaje. Eso es sencillo. Que como aumenta esta corriente ID1, vamos a tener una disminución en la tensión VGS2. Y de esta manera I2 o ID2 va a disminuir. Al tener una caída de tensión o una baja de tensión VGS2, vamos a tener menos corriente por acá. Al tener menos corriente pasando por acá, por esta resistencia, vamos a tener más tensión en Vout. Entonces, 7 Vout va a aumentar, ya que hay menos pérdida de tensión en R2. Este aumento de tensión de salida, vean que está ligado directamente a la tensión VGS3, que es de este transistor M3. Esa tensión va a aumentar. Con este aumento de tensión, vamos a tener como 9, que esta corriente IF, que es la retroalimentada IF, al aumento de esta tensión, va a aumentar esa corriente. Y con este aumento, IR0 disminuye. Recuerden que IR0 estaba directamente ligado con la corriente de entrada. Entonces veamos que de 2 y 10 se ve que los efectos son opuestos. Por tanto, tenemos retroalimentación negativa. Okay, para terminar, les voy a dejar un circuito acá que van a analizar ustedes. Que la idea es que logren reconocer paso a paso, que siguiendo esta misma metodología, que logren reconocer paso a paso qué está pasando en cada punto del circuito. Que este se parece un poco al anterior. Que voy a poner la resistencia RO, esto va a ser la corriente de entrada, esto va a ser el transistor M1, aquí vamos a tener la salida Vout y la retroalimentación la vamos a dar por acá. Y este va a ser M2. Entonces, aplíquenle a este circuito
la misma metodología que acabamos de realizar y bueno, determinen, no les voy a decir para que no se polaricen hacia una solución, pero averigüen si es retroalimentación positiva o negativa. Ahí pueden, bueno, tal vez tomarle un pantallazo al dibujo. Aquí se me fue poner cómo va a ser el sensado y retorno para este circuito. Que vean que estamos sensando una tensión que estamos retroalimentando a la entrada de un transistor. Entonces vean que este sensado va a ser de tensión y cómo va a ser el retorno. Vean que estamos retornando corriente. Entonces justamente eso más o menos va a ser la tónica para el análisis de estas topologías con retroalimentación. Okay, tenemos un circuito, sabemos si tiene corriente a la entrada o tensión a la entrada, corriente o tensión a la salida. De acuerdo a eso, vamos a modelar la etapa de retroalimentación. Que recuerden que tenemos que hacerlo en función de o la medida que tenemos acá, con tal de no perturbarla, ya sea de tensión o corriente. Entonces, bueno, vamos a necesitar un amplificador que tenga ciertas características de impedancia de entrada y salida. Justamente ese criterio es el que nos va a servir para diseñar la red de retroalimentación de cualquier topología.